Listo, buenos días para todos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Claudia Blanco, especialista de córnea, segmento anterior y cirugía refractiva de nuestra clínica y quien hace parte de este proceso tan importante que hemos tenido para constituir finalmente nuestra unidad de manejo de ojo seco. Y el día de hoy ella nos va a hablar del diagnóstico preciso al tratamiento personalizado. Adelante, doctora. Muchas gracias, María Isabel. Muy buenos días para todos. Voy a hacer como un abrebocas ahorita con la apertura de la unidad de ojo seco y superficie ocular de la Clínica de Oftalmología. Entonces vamos a tener esta sesión y muy probablemente una o dos más para que volvamos a repasar sobre el tema del ojo seco. El ojo seco volvió a tener o estar como muy de moda en estos últimos años, pero fue a partir de posiblemente del 2005, que hubo un grupo que se organizó, que se llama el Tear Film Ocular Surface Society, y esta sociedad empezó a organizar todo el conocimiento que había sobre el ojo seco, pero en esa época a veces se llamaba trastorno de ojo seco, síndrome de ojo seco, pero ellos empezaron a organizar toda la literatura que había, que no era muchísima en ese tiempo, y empezaron a organizar y sacaron pues como no como unas guías, pero sí como una organización de todo el tema de la etiología, del diagnóstico y del tratamiento del ojo seco. Entonces, la primera versión de todo este estudio de una cantidad de expertos a nivel mundial fue en el 2007. Como esto ya se organizó, empezó a haber mucha más literatura sobre el tema y en el 2017 hubo una actualización. Y este año fue la última actualización y realmente ellos cuentan que hubo un aumento de la literatura de forma increíble, que por eso pues hubo que sacar una nueva actualización con lo nuevo que había. Entonces, este año en junio, en mayo y junio, salieron 3 artículos. Uno que tenía que ver con el diagnóstico, con la metodología del diagnóstico, y otro que tiene que ver sobre el tratamiento y un digest que le dicen ellos es como una revisión que son como 300, si uno revisa como 300 páginas, si uno revisa el primer diuso, eso eran como de a 30 paginitas por cada una de las secciones, y ahorita en este último pues hubo un aumento de la información pues increíble. Entonces, para que veamos por qué es que todo el mundo está hablando de ojo seco y ya lo están poniendo como evaluación siempre primera en, eh, en pacientes que se van a hacer cirugía de catarata, en la gente adolescente, en los jóvenes. Entonces, veamos por qué es tan importante. Se habla pues que aproximadamente hay una prevalencia entre el 5 y el 44% de ojo seco en la población. Esto va a cambiar si vemos un grupo poblacional, por ejemplo, mayores de 60 años. Va a aumentar, puede aumentar más del 50% hasta el 70% en pacientes que tienen otras enfermedades asociadas y que pueden acelerar o aumentar la prevalencia del ojo seco. Eh, Obviamente, todos saben que el ojo seco va a aumentar con la edad. Eh, en las mujeres tenemos mayor predisposición a tener ojo seco. Muchísimas enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, pueden acelerar y aumentar pues esta presencia de ojo seco. Medicamentos asociados, no solamente los medicamentos tópicos que se aplican en enfermedades como glaucoma, sino también medicamentos orales por enfermedades de salud mental. En Colombia uno hace una revisión y no hay literatura importante sobre ojo seco, pero hay un estudio que publicaron en el 2017 en la Universidad de los Andes y si cogieron un grupo de estudiantes, porque pues ahorita todo el mundo está, si la gente joven tiene ojo seco, y cogieron un grupo de estudiantes que eran estudiantes de maestría, yo creo que no son personas mayores de 30 años, y encontraron que el
76.6% manifestaban tener ojo seco. Esto lo buscaron haciendo un test de OSDI. No había examen, me revisé el artículo y no tenían evaluación en lámpara de hendidura. Como ustedes sabrán, pues pueden haber muchísimas patologías que pueden estar manifestando síntomas como de ojo seco, pero no ser ojo seco. Entonces, pues tiene esa falencia ese estudio, pero realmente no hay estudios importantes acerca de la prevalencia de ojo seco en Colombia. Y eso era un grupo pequeño como de 60 pacientes. En otro estudio publicado que fue en el 2000, creo que era en el 2004, habían buscado toda la literatura, no, 2004 no, fue mucho después, habían buscado toda la literatura que había en Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, y este es un estudio que hicieron en la Universidad de Colorado, buscando la prevalencia en Centro y Suramérica, y encontraron que aproximadamente sí podía ser del 70% de los estudios que habían publicado pues, en otros países de Latinoamérica. Entonces estamos hablando que pues realmente el ojo seco empieza a aparecer ya desde jóvenes. Ustedes lo deben haber visto en sus consultas, que los niños adolescentes que están estudiando en el colegio con pantallas, luego llegan a su casa y siguen con videojuegos para el descanso o siguen estudiando en computadores y celulares o tablets, pues entonces ya son pacientes que estamos viendo más frecuente en las consultas. Entonces, dentro de esta nueva literatura que salió del DIUS del 2025, hay no cambiaron mucho la definición de acuerdo a lo que venían, de lo que se había sacado en el DIUS del 2017, pero a mí me gusta más cuando comparé las dos definiciones, la definición de la última publicación que realizó el grupo Lubos, que es un consenso latinoamericano de lubricantes oculares y ojo seco, que lo lideró la doctora Núñez, y se revisó toda la literatura más toda la práctica clínica que tuviera, que se discutió durante ese consenso, y les voy a leer como para que nos recordemos pues cómo es la definición del ojo seco. Entonces, el ojo seco es una enfermedad multifactorial que afecta a la superficie ocular y se caracteriza por una alteración de la homeostasis de la película lagrimal. Puede tener un origen evaporativo, hiposecretor o mixto. Está acompañado por diversos grados de síntomas oculares, visuales y o signos donde la inestabilidad de la película lagrimal y factores como la hiperosmolaridad, la inflamación, el daño tisular y las anormalidades neurosensoriales juegan un rol importante en su etiopatiogenia. El estilo de vida y las condiciones ambientales son elementos desencadenantes o agravantes de la enfermedad. Pues básicamente es muy parecida pues a la del JUS2, pero me gusta como está aquí como seccionada en esos 4 puntos. Dentro de este nuevo DIUS, pues hay unas gráficas como nuevas, hay unas gráficas nuevas que nos ayudan un poquitico a procesar mentalmente cómo vamos a abordar el paciente para hacer el diagnóstico. Entonces, en esta primera gráfica es muy interesante porque es que hay que tener en cuenta que el ojo seco hace parte de las enfermedades de la superficie ocular. Entonces, como lo ven acá, el ojo seco hace parte donde hay unas enfermedades que tienen signos en la superficie ocular y tienen síntomas, pero hay diferentes patologías que pueden o sea, como cruzarse pues aquí en este grupo y ser parecido a un ojo seco, pero no ser. Entonces ahí está como la dificultad muchas veces que tenemos porque se solapan los síntomas y son dos enfermedades o pueden coexistir, por ejemplo, una alergia, un paciente alérgico, pero también tener ojo seco. Entonces, está en el diagnóstico inicial donde vamos a empezar a dilucidar qué estamos teniendo. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene conjuntivitis, una conjuntivitis crónica que de pronto no es muy evidente que tenga secreción. El paciente dice, no, pues la lagañita de todas las mañanas, pero de pronto tiene una infección y él cree que tiene ojo seco y lo han estado tratando con lágrimas, pero lo que hay que tomarle es un cultivo y de pronto sí va a tener ojo seco, pero pues hay que resolver lo que se puede resolver antes. Entonces,
es importante entonces reconocer que que está la entidad de ojo seco puede estar asociada o parecer otras patologías. Entonces, este diagrama, que es nuevo también en este DIUS, entonces muestra cómo un paciente con síntomas puede tener signos, puede no tener signos, pero puede tener síntomas de ojo seco y uno al examen no encontrarlo. Eh, Se descartan otras patologías de superficie ocular o ya hoy día es más frecuente que nosotros estemos pensando en que hay un trastorno del sistema nervioso, ya sea central o de la superficie de la córnea, porque ustedes saben que la córnea es la más inervada, el tejido más inervado que tenemos en el cuerpo. Y todo después de haber pasado por este análisis de signos y síntomas, vamos a hacer el diagnóstico de ojo seco, pero entonces el diagnóstico de ojo seco ya no es como que sí, tienes ojo seco. O sea, la mayoría de los pacientes que vienen con ojo seco crónico refiere que no, yo tengo diagnóstico de ojo seco, pero ojo seco, ¿por qué? Entonces, pues tiene alteraciones de la película lagrimal, tiene deficiencia en la producción acuosa, tiene alteraciones en la mucina de la superficie, hay una alteración del parpadeo. Entonces, eso es lo que enseñamos mucho pues, a los residentes, que es que hay que ver el paciente desde los párpados hacia adentro y muy probablemente el paciente tiene un lagoftalmos, tuvo una parálisis facial, o tiene un entropión y además tiene un ectropión y tiene exposición de la superficie ocular. Entonces, hay que evaluar desde los párpados para uno poder dar como o sea, la razón de su ojo seco es esta y vamos a tratarla directamente. Es que, pues que era como el título de la charla hoy, es que vamos a hacer un diagnóstico enfocado en lo que el paciente tiene. Eh, que haya alteraciones de la superficie ocular, por ejemplo, que pacientes que han tenido queratitis herpéticas, entonces ya hay una disfunción de su sistema lagrimal en el ojo, que tienen infecciones de la superficie ocular, que tienen daños, por ejemplo, que tienen una distrofia del epitelio de la córnea. Entonces, vamos a ya especifica muy bien cómo vamos a analizar ese diagnóstico de ojo seco y vamos a tratar puntualmente ese paciente. Algo nuevo, voy a decir, pues esto sería para revisar este tema, yo creo que serían por ahí unas 5 conferencias si uno quiere ver lo que salió nuevo en el DIUS, pero pues básicamente algo puntual que les va a servir en la consulta es que pues siempre tenemos que el OSDI es una prueba que tenía una buena sensibilidad y una muy buena especificidad, pero es un test muy largo, muy aburrido, la gente no tiene tiempo en la consulta, pero en este DIUS sale que 6 preguntas son suficientes, las 6 preguntas son suficientes y tiene una buena, una aceptable sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico. En ojo seco uno no se puede casar con una sola prueba. No hay una sola prueba que le diga a uno, sí, diagnóstico de ojo seco. Es un conjunto de todo lo que vamos a analizar y de todas las pruebas que vamos a realizar durante la consulta. Entonces, este test, cuando lo realicen, que ya están repartiendo muchos de estos cuestionarios, es muy fácil de que el paciente lo llene antes de que entre al consultorio. Entonces, va a ser positivo mayor de 4 mayor, 0 a 3 normales y se suman pues cuántas respuestas positivas tuvo el paciente aquí, de 4 a 8 leve a moderado y mayor de 8 severo. Obviamente que el test que tiene más preguntas pues puede ser un poco más sensible y específico para el ojo seco, pero con esto es un test muy rápido y que está probado que sí funcionó. Lo probaron en un estudio chino que tenía buen número de pacientes. Entonces aquí vamos a ver, además del diagnóstico de ojo seco, del test de OSDI, además de ese test de OSDI, pues tenemos que sumarlo con otras variables que vamos a encontrar. Recomiendan hacer el BUT, el BUT que lo vamos a hacer en el consultorio, es fácil de hacerlo. Recuerden que el BUT se hace sin anestésico, porque si ponemos una gota de anestesia en el ojo, pues ya vamos a alterar toda la homeostasis que había allí, o ese ojo, pues puede que se vaya a mantener mejor lubricado, o puede que se vaya a empeorar, porque sabemos que los anestésicos tienen, tienen
cloruro de zirconio, entonces pues se puede romper la película más rápido. Entonces el test de la ruptura de la película tiene que ser sin anestesia. Y en los sitios donde tienen la mediación de la osmolaridad, pues sería una medida más que vamos a utilizar. Los test de osmolaridad también no es que sean la panacea. Si uno no lo tiene, pues está fregado o no, porque hay mucha variabilidad. Depende mucho de las condiciones de ese ojo, cómo llegó ese momento a la consulta. Depende en qué ángulo, en qué punto, porque se toma en todo en toda el menisco lagrimal, se toma la prueba. Y si se toma en el externo, puede cambiar. Si se toma en la parte media, si se toma en la parte nasal, entonces tiene mucha variabilidad y pues sí, es bueno tenerlo, pero podemos ayudarnos de otras cosas diagnósticas que tengamos a la mano. Las tinciones sí son supremamente importantes, no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Y en este caso, pues nosotros utilizamos la fluoresceína y la lisamina verde. Hay diferentes formas de medición, el que le quede más cómodo al que va a seguir sus pacientes. Si usted dice, a mí me gusta la National Eye Institute, que se llama NEI, esa forma de medir la tinción me parece que me dice mucho, me dice cómo está en en la conjuntiva vulvar nasal, temporal y cómo está la córnea. Entonces, y me divide la córnea en 5 puntos, si yo quiero ser más específica, pero cada uno puede usar la forma de medición que se le antoje, pero que con esa misma usted siga a sus pacientes, porque usted tiene que ver si mejoró, si empeoró, o qué tan grave está el paciente, porque mientras más tinción tenga en la superficie, pues va a ser más grave. Entonces, también otras pruebas que vamos a tener acá en la clínica, la jefe no me ha confirmado, pues no le ha llegado, pero vamos a tener la medición de las metaloproteinasas, porque ese sí es el boom últimamente, es poder medir las proteínas, poder medir la mucina, poder medir los lípidos, pero bueno, pues obviamente en la parte práctica no lo vamos a tener tan fácil y pues van a ser cosas muy costosas, pero por lo menos la metaloproteinasa 9 sí la podemos medir en el consultorio de la unidad de ojo seco. Entonces, ¿por qué sería importante? Obviamente que nosotros siempre decimos, no, pues si tiene el ojo seco va a estar inflamado y esa metaloproteinasa va a estar elevada, pero nos puede servir como qué tan grave está. Le damos la ciclosporina, por ejemplo, si me sale un paciente que tiene la metaloproteinasa elevada, a ese paciente estoy segura que le va a servir la ciclosporina. ¿Por qué? Entonces uno puede insistir más al paciente. ¿Qué pasa? ¿Me lo acerco? Le puede servir más la ciclosporina de pronto hacerle un poquitico más de énfasis al paciente, porque generalmente los pacientes con ciclosporina, se les vuelve un infierno, que me arde horrible y uno los obliga, no, pero espérate que 15 días y después ya te lo vas a aceptar, como hay gente que dice que no me da nada, no siento nada, pero la mayoría de los pacientes sí se queja, hay que tener un poquito de paciencia en ese primer tiempo porque los primeros 15 días, un mes, el paciente se queja más, pero ya después lo van tolerando. Entonces, de pronto, si uno sabe que sí les va a servir, pues uno le va a hacer mucho más énfasis y bueno, es un medicamento costoso que hay que tratar de que el paciente lo reciba por su entidad de salud y para que tenga pues la permanencia en el tiempo, que es lo ideal, porque esto no es un tratamiento que va a durar un mes, sino que generalmente es indefinido. Entonces, por eso sería importante que empecemos a manejar esta prueba. Y hay algo muy importante que es lo que se está hablando hoy día y es todo el sistema nervioso del ojo, poder medir la sensibilidad a la superficie ocular. Existe el que siempre se ha manejado, que es el aestesiómetro de eh, Co- Cochet-Bonnet, Bonnet-Cochet, y es el que siempre se ha usado. No era difícil es difícil de manejar, o sea, no es algo práctico para un día a día, pero hoy día hay un equipo ya automatizado que se puede poner en la lámpara de hendidura o se pone automático y nos puede medir la sensibilidad corneal, que ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, como el epitelio de la córnea es el que tiene mayor densidad en terminaciones nerviosas, ¿por qué? Porque eso va a hacer que se estimule el parpadeo. O sea, si a usted no le arde el ojo, pues no va a parpadear. Es lo que pasa cuando a la gente le ponemos el anestésico antes del examen. O sea,
uno no puede poner anestésico antes de haber escuchado al paciente y saber qué vamos a tenerlo que evaluar, porque usted le pone el anestésico, el paciente no parpadea, no sé, puede dejar de parpadear 30 segundos. Ya el epitelio se dañó y cuando vamos a medir de pronto la tinción de la superficie corneal, ya va a estar con una puntata que de pronto no es la que el paciente realmente tiene. Entonces, idealmente, siempre examinar al paciente antes de poner el anestésico. Idealmente no, debe ser sin poner el anestésico. ¿Por qué? Porque la sensibilidad corneal nos va a estimular el parpadeo, la producción de lágrima por su reflejo y el mecanismo y los mecanismos de cicatrización de la córnea. Por eso es tan importante poder medir la sensibilidad de la córnea. Este equipo es el nuevo equipo. Por ahí vi una presentación de un grupo europeo y todos estaban felices que ya me va a llegar mi equipo para poder medir, porque definitivamente sí está claro que primero se empieza, o sea, puede que el paciente no tenga nada, pero si empieza a tener alteraciones en la sensibilidad corneal, puede ser una medida inicial antes de que el paciente empiece a desarrollar el ojo seco. Entonces, por ejemplo, muchas veces ustedes deben haber escuchado a un paciente que dice que tiene como malestar, que tiene molestia, que tiene malestar, pero ustedes no le encuentran nada. Se ve las glándulas bien, se ve el volumen de la lágrima bien, pero el paciente dice que se siente mal, que siente algo, una molestia, tengo una molestia. Y puede ser que está en este primer nivel, que es el nivel 1, de que hay una hipersensibilidad antes de que se empiece a desarrollar el ojo seco. Y es ahí donde el punto donde ellos dicen que es muy importante tener estas pruebas, como hacer un screening a los pacientes. Después, en el nivel 2 y 3 de la medición, es una córnea que tiene una sensibilidad regular normal, y ya después empieza a haber hipoestesia en la córnea, que ya son pacientes sospechosos, que lo vemos muchas veces, por ejemplo, en los pacientes usuarios crónicos de lentes de contacto. Uno le dice, véngase a la consulta con los lentes, le tomamos la visión, porque a veces se los quitan en la noche, el día anterior o 2 noches antes de venir a la consulta, y uno ya ve la córnea como muy bonita, muy bien. Pero el paciente llega con el lente, le tomamos visión, se quita el lente y uno ve una puntata difusa generalizada y pues obviamente no sienten nada porque hay ya una hipoestesia por el trauma permanente de un paciente usando lentes de contacto durante 20 años. Entonces, ya la hipoestesia es el primer pues marcador. Después de que teníamos la hiperestesia, antes de que entendiéramos si el paciente tenía ojo seco o no, luego le viene la hipoestesia y después ya vienen las hipoestesias más severas y muy severas, que podríamos, pues que esas ya no son tan difíciles de hacerlas con un hisopo, por ejemplo, pero las otras me parece que es más difícil uno poder medir si uno no tiene un equipo, y pues esta va a ser una adquisición que vamos a tratar de tener. Bueno, entonces, en la unidad de ojo seco de la Clínica de Oftalmología Visualis, vamos a tener una técnica que va a estar en el servicio, va a estar tomando los exámenes. El examen que tenemos para hacer diagnóstico se llama el HIDRA, y vamos ahorita a desglosar cada uno de los puntos que nos va a evaluar el HIDRA. Ella también va a hacer la higiene de párpados en el consultorio, y después veremos qué van a hacer los especialistas que van a estar allí en la unidad. Entonces, una de las medidas que se toma con el HIDRA, un equipo italiano, siempre hay que buscar cuál es la medición del menisco lagrimal. No sé si aquí está Juliana. Bueno, no veo a Juliana, pero el menisco lagrimal, siempre la medida que ella tome tiene que ser debajo de la pupila. Debajo de la pupila es el sitio de medición, en el centro de la pupila, el sitio de medición del menisco. El menisco normal es de 0.2 a 0.4, y por debajo de 0.2 vamos a considerar que el menisco ya es un paciente que tiene ojo seco. Entonces es importante que cuando reciban el examen esté corroborado pues que está pues como en el centro de la pupila, en la parte inferior, y que siempre se va a tomar allí pues para uno poder hacer seguimiento del paciente. En cuanto al parpadeo, entonces ustedes saben que la frecuencia del parpadeo, si el parpadeo, uno tiene normalmente parpadeos completos e incompletos.
ahí puede haber falta de la calidad del parpadeo porque no sea un parpadeo que maneje el movimiento de la lágrima adecuadamente. Entonces, en esta medición de este equipo, nos hace como una sumatoria de toda esa frecuencia del parpadeo y si es parpadeo completo o incompleto, y nos saca un resultado. Aquí, bueno, aquí se ve pues la imagen de cómo ella pues se toma el examen para tomar ese parpadeo. No tienen verdaderamente muy buena especificidad cuando se consideraba que en los primeros DIU se consideraba que el intervalo del parpadeo debía ser de 12.4 segundos. Pero si uno baja a que va a esperar que que el intervalo de parpadeo sea de 10 segundos, entonces me va a mejorar la sensibilidad y la especificidad para diagnóstico de ojo seco, pero lo que les digo, estas medidas individuales no son un diagnóstico. Entonces, a esta medida del parpadeo, si usted le suma una prueba de OSDI y esas dos cosas la suma, ya le da una sensibilidad del 71 y una especificidad del 90, que es un muy buen valor, por encima del 80% de especificidad, se consideraría que estas pruebas nos están ayudando con hacer un buen diagnóstico de ojo seco. Entonces, el intervalo de parpadeo es el tiempo que se demora entre un parpadeo y otro para durante el cual el paciente no tiene ningún síntoma. Ustedes han visto que hay pacientes que tienen de pronto que no, que tengo que parpadear mucho y muy rápido, como para tratar eso es lo que se hace en ese momento, es el intercambio de la capa lipídica. Cuando uno parpadea, normalmente se exprimen las glándulas de meibomio y se mezcla el meibo en la superficie de la lágrima. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los pacientes jóvenes que están teniendo ojo seco y en las personas que están todo el tiempo en pantalla? Que se disminuye, se aumenta el intervalo del parpadeo, se aumenta. O sea, ustedes a veces se han quedado concentrados y cuando de repente ya cierran el ojo es porque les ardió, que se han quedado sin parpadear. Entonces, lo que está pasando ahora en los jóvenes y en toda la gente que está en pantallas es que ese intervalo del parpadeo normal se ha alargado tanto que las glándulas no se drenan, se tapan, o sea, se va quedando, va habiendo una estasis del meibo dentro de la glándula y esto hace que las glándulas se inflamen y esto hace que las glándulas se dañen. Entonces, por eso el ojo seco que más frecuente tenemos es el ojo seco por disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, y de ahorita por eso es que lo estamos viendo tanto y todo el mundo se está quejando de lo mismo, es por eso, porque la gente no parpadea y las glándulas empiezan a dañar por eso. Entonces yo creí que yo había sido, no, yo dije, no, yo soy muy creativa. Yo le decía a mis pacientes, cierre los ojos, apriétalos cuando está en la mitad de la jornada de trabajo, cierre, apriete. Y cuando me encuentro aquí, cuando estaba viendo en estos días el tema, que el doctor Corp del siglo pasado, él ya se había diseñado unos ejercicios de parpadeo y que definitivamente esto mejora, eh, mejora el movimiento del flujo de las glándulas de meibomio y, eh, y mejora la sensación del paciente, mejora la lubricación y mejora la función del músculo orbicular. Pero llegué a este doctor Corp porque me encontré a la doctora Rey Cuarita, que ella publica bastante de ojo seco, y ella decía que los ejercicios de parpadeo eh, aumentaban la altura de la fisura palpebral y mejoraba los parámetros de lagrimeo. Entonces la doctora Rei Cuarita, obviamente japonesa, entonces yo decía, será pues allá como los japoneses les encanta que les abran el ojo, y yo dije, no, pues ella se encontró pues el ejercicio perfecto para aumentar la altura de la hendidura palpebral. Y ella mostraba una foto con este doctor Corp y ahí fue que empecé a buscar el doctor Corp y efectivamente él diseñó unos ejercicios y que hay que hacerlos 9 veces al día y que esto va a mejorar la lubricación y la función orbicular y me pareció sumamente interesante. Pueden buscar cómo son los ejercicios, que es abrir, cerrar un ratico, abrir y apretar y que eso hacerlo 9 veces al día. Entonces, Mm, obviamente que eso sería como hacer un ejercicio muscular para el orbicular, entonces me parece muy interesante que hasta se puede mejorar la apertura palpebral con eso. Obviamente que este estudio de la doctora Rey Cuarita es supremamente cortico, no está publicado en el Ocular Surface, pero según la metodología
no sé, fueron como 3 días y ya vio esos cambios. O sea, yo pienso que si eso se hace, de pronto un residente interesado puede coger un grupo de pacientes y ponerlos a hacer estos ejercicios musculares, medirle la hendidura palpebral, medirle los parámetros con el hidra, me parece interesante. Y a la que quiere que se le crezca el ojo, pues también. Em, otra de las pruebas que tenemos en el hidra es la medición del tiempo de ruptura de la película lagrimal no invasivo, porque el que nosotros hacemos en el consultorio es invasivo porque estamos instilando la fluoresceína. No lo estamos haciendo perfecto, pero pues es una buena medida que se acerca a lo que uno puede, a lo que uno quiere buscar, porque realmente el volumen de la fluoresceína que uno tiene que instilar para hacer el examen en la lámpara de hendidura es un volumen muy específico, es un volumen en gotas de fluoresceína, pues que eso no lo tenemos nosotros a disposición. Entonces ya con este equipo que es una prueba de BUT que no es invasiva, porque lo que pasa aquí es que se mide el tiempo en el cual se rompen los anillos que ustedes están viendo proyectados sobre el ojo, los anillos de plácido. Entonces, esos anillos de plácido, cuando se empiezan a romper la primera ruptura, el equipo va a tomar como el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Entonces, está directamente relacionado con la capacidad de los lípidos de la superficie del ojo de mantener intacta toda la superficie, toda la película lagrimal entre parpadeo y parpadeo. La interferometría es otra medida, mide el espesor de la capa de lípidos de esta película lagrimal. Este LLT realmente no es fácil de uno de ver en esta imagen aquí cómo se está moviendo. No sé si ustedes alcanzan a ver. Aquí se alcanza a ver un poquitico el movimiento de la película. Bueno, ahí ese equipo toma la medida del espesor de esos lípidos. Se debe correlacionar con la imagen de las glándulas de meibomio, porque a mí me puede dar, ahorita les muestro al final pues cómo sale el reporte, pero estos equipos, y por ejemplo el LipiView, que es un equipo el primero que salió que mide la interferometría de la lágrima, o sea, el espesor de la capa, solamente mide hasta 100 nanómetros, solamente mide hasta 100 nanómetros de espesor, o sea, más de eso no, pero en algunos estudios reportan que puede haber eh, capa lipídica hasta de 140, pero con el equipo que nosotros tenemos solamente mide hasta 100 nanómetros y el LipiView y los equipos pues que hay en el mercado miden hasta 100 nanómetros. Entonces, midiendo esto, podemos determinar si tenemos un problema obstructivo de las glándulas de meibomio o tenemos un problema hiposecretor. En los dos hay deficiencia del espesor de la capa de lípidos. Entonces, vamos a ver por qué hay que correlacionarlo con, con estas imágenes que son cómo están las glándulas de meibomio. Entonces, si yo veo que yo tengo, por ejemplo, en esta primera foto superior a la derecha de las glándulas, yo veo que, bueno, eso parece que estuviera como que estuviera aceptable, que estuviera bien la estructura de las glándulas, pero veo que la capa lipídica está baja, entonces, ¿qué pensaría? O sea, se ven bien las glándulas, pero no hay buen espesor de la capa. ¿Qué pensarían? Que hay algo obstructivo, o sea, está tapado el orificio por donde están drenando las glándulas. Y ese es uno de los estudios que ya creo que salió publicado, lo vengo siguiendo desde hace varios años, como 2 años que empezó el estudio, y es la queratinización del borde libre del párpado, que pues uno lo puede ver en el consultorio, pues uno no puede ver la queratinización hacia el ducto de la glándula, pero la queratinización del ducto es como de las primeras cosas que pasan y se tapa y no hay salida, no hay salida, hay queratinización, no hay salida y empiezan a hincharse esas glándulas y se empiezan después a degradar y a ver como una muerte de estas glándulas de meibomio. Entonces, yo tengo que correlacionar. Me sale delgada la capa, pero tengo glándulas, tengo algo obstructivo allí que no me deja salir. Y si me sale que está hiposecretor y yo veo que es que no tiene glándulas,
pues obviamente que esa es la razón, o sea, no hay secreción porque ya las glándulas están muertas. Entonces, hay que corroborar eso porque de pronto cuando nos llegue el medicamento que básicamente es un queratolítico que va a destapar las glándulas, pues en ese paciente muy probablemente va a tener un buen futuro porque se va a poder destapar la salida del MEIBO, pero y va a poder funcionar. Pero pues cuando llegue el tratamiento, pero si no tengo glándulas, pues ahí no habrá nada que hacer. Entonces, tampoco se deben confiar con un buen espesor de la capa lipídica. Pues no confiarse del buen espesor porque aún así pueden haber signos y síntomas en superficie ocular, ¿sí? Porque de pronto la calidad de ese MEIBO no es adecuada. Entonces, el valor anormal es por debajo de 60, aunque yo vi que tenía pues como una desviación estándar un poco alta, pero lo que se considera es que por debajo de 60 ya vamos a tener un paciente que va a tener ojo seco porque tiene una película lagrimal una película lipídica muy delgada. Bueno, entonces estas son las imágenes de la meibografía. La mediana, o sea, como el valor medio de la cantidad de glándulas que vamos a encontrar en el párpado superior es de 31 y en el párpado inferior de 27. Entonces, en eso se basa pues como el reporte del estudio para decir si está mal o si está bien pues la cantidad de las glándulas. Obviamente que ustedes van a poder evaluar, porque este examen lo pueden tener digital, entonces ustedes van a poder evaluar qué tan largas son las glándulas porque de las cosas primeras que empiezan a pasar es que se empiezan a cortar. Por ejemplo, aquí en esta foto a la derecha, ven que hay unas glandulitas que están muy cortas. Aquí se ven como corticas, acá en esta de abajo se ve mejor. ¿Sí? Las glándulas deben llegar pues casi todo el tarso. Aquí se ve que está como amputada la glándula. Entonces esas son las cosas que empiezan a pasar. Se empiezan a recortar esas glándulas y finalmente pues ya hay que se desaparecen por completo. Bueno, entonces, aquí es donde decíamos que hay que mirar cómo está la estructura, la anatomía de las glándulas, cómo está la interferometría, cómo está el parpadeo, y uno puede empezar ya a unir todos esos resultados y pues hacer un diagnóstico más acertado de lo que tenemos con el paciente. Entonces, este es finalmente como el resultado, pues ya más fácil, pero yo le recomiendo que no, no es suficiente ver esta página. Hay que ver las imágenes, hay que ver las imágenes y poder tener pues como más acertado, pues, que lo que nos está llegando de información. Entonces, nos reporta cómo está el BUT, cómo está la ruptura de la película, cómo está el parpadeo, si está dentro del rango normal, cómo está el espesor de la capa lipídica. Decíamos que si está por debajo de 60 es anormal. Aquí está pues como borderline. La altura del menisco, que hemos dicho 0,2 a 0,4 normal. Y qué tanta pérdida de las glándulas había pues en la imagen que estábamos viendo de la anatomía de las glándulas. Entonces, ya con todo esto, pues con este examen, vamos a tener a un oftalmólogo subespecialista en la unidad, quien diga, no, me da pereza leerme 500 hojas del DIUS para estar actualizado y no me da pereza ponerme a leer esto, pues allá en la unidad de ojo seco van a haber unas especialistas, la doctora Corral y la doctora Beatriz, inicialmente mientras que aprendemos a hacer todo este diagnóstico. Después todos tienen que empezar a hacer el ejercicio, tienen que empezar a hacer el ejercicio de hacer su lectura de su examen y si están interesados en hacer las pruebas de medición de lo que les voy a mostrar que hacen las doctoras allí. Entonces, obviamente como en todo acto médico, pues lo primero es la anamnesis, porque ahí vamos a sacar si tenemos un paciente que tiene pues enfermedades de base que nos están agravando y que si no solucionamos el paciente está tomando un ansiolítico, pues obviamente un antidepresivo pues no se lo van a poder quitar, pero pues el paciente entienda que es tal vez por eso. Enfermedades sistémicas como la diabetes, que les digo, medicamentos tópicos y orales que estén tomando, antecedentes de su vida, bueno, y hay una infinidad en este DIUS que de pronto más adelante, según como veamos que queramos seguir repasando este tema para ayudarnos a hacer un mejor diagnóstico, pues vamos a hacerlo en las próximas dos conferencias. Entonces, todo eso
En esa anamnesis nos podemos ayudar a orientar un poquitico a seleccionar si el paciente realmente es un paciente que se va a tratar allí en esa unidad de ojo seco o si tiene que tratarse pues con su médico de sus otras patologías. Entonces, obviamente que el especialista, el oftalmólogo que va a estar allí, va a evaluar los párpados, los anexos, pues por lo que veíamos, que un mal cierre palpebral, que una infección como una blefaritis. Por Demodex, por ejemplo, miren, este fue tomado, este se toma ahí en la unidad también, tenemos el microscopio, ustedes pueden ver ahí el movimiento del ácaro. Obviamente que esta parte la va a tomar el médico es el que va a tomar la muestra de pestañas, porque pues a la gente le jalan una pestaña y no quiere que se la vaya a jalar pues un técnico, tiene que ser el médico y ellos son los que van a hacer las pruebas de ácaros. Tal vez la gente no, pues es una manera como que la gente de pronto se concientice de hacerse su tratamiento. Em, ya, yo vi como dos imágenes allá que se ven lo más de bonitos. Bueno, entonces después se va, pues obviamente que se hace una evaluación de la anatomía de la superficie del ojo, cómo está la conjuntiva, cómo está la córnea, cómo están, que no haya, por ejemplo, una distrofia de membrana basal de la córnea, una distrofia de epitelial corneal, pues que el paciente siente molestias, pero no es que tenga una erosión secundaria al ojo seco, sino que tiene un trastorno de su membrana basal del epitelio que hace que se desprenda el epitelio y el paciente sienta sensación de cuerpo extraño. Entonces, todos esos análisis de córnea, pues los van a hacer las doctoras. Las tinciones que definitivamente son fundamentales para hacer diagnóstico y seguimiento con lisamina verde, con fluoresceína y el test de Schirmer que se va a realizar también. Entonces, pues con esta exhaustiva evaluación se va a clasificar el ojo seco entre qué tipo de ojo seco tiene el paciente y se va a poder dar un enfoque muy especializado de cuál es el tratamiento para ese paciente. Entonces, obviamente, pues los pacientes siempre los manejamos con medicamentos, ahí no se salva ninguno. La terapia de calor, pronto tendremos una nueva tecnología ahí en la unidad para hacer terapia de calor, además del antifaz y la limpieza que se está haciendo en el momento, parte de la técnica, pero si hay una terapia de calor que se va a realizar porque definitivamente esto existe desde hace, no sé, mi papá desde que hace 25 años que empecé, no, 25 años no, tampoco, menos 25, pero desde que estoy en consulta yo lo veo que le exprime los párpados, se los ha exprimido a los pacientes así a palo seco. Ya hay tecnologías mucho menos dolorosas, pero yo no sé, los pacientes volvían, o sea, así, sin haberle puesto calor ni nada, porque en esa época que él aprendió no le ponían calor. Entonces, le hacían una expresión, el paciente volvía, que viene otra vez para que le haga expresión de párpados. O sea, el paciente demostraba mejoría. Definitivamente la expresión de párpados funciona de maravilla. Y si se destapan, obviamente que lo ideal es que pronto podamos tener el medicamento que ya salió, que que me hace la queratolisis del borde libre del párpado, porque expresión muy bonita, pero si vuelve y se tapona si vuelve y se tapona la glándula con la parte queratolítica, ¿cómo se llama? Sí, mm, sí, que era como una queratosis, básicamente como ese engrosamiento ya de lo que se mete dentro del ducto y lo tapona. Entonces, realmente necesitamos ese nuevo medicamento, vamos a ver cuándo llega, porque eso sería ya un tratamiento mucho más redondo para mejorar la expresión de párpados que se hace siempre. Y el IPL, que pues como son muchas cosas, pues no podemos abordarlas ahorita, pero vamos a dar una miradita muy rápido. El equipo que tenemos de IPL, básicamente eso es una luz pulsada que en la próxima charla que creo que da la doctora Corrales o la doctora Beatriz, vamos a hablar más bien de cómo se va a realizar el tratamiento. Básicamente lo que hace es que básicamente este tratamiento es para tratar la disfunción de las glándulas de Meibomian, ¿sí? En el obstructivo hiposecretor, en la rosácea ocular, o sea, esto no sirve para la parte acuosa, la parte
acuosa de la lágrima, sino de la parte de las glándulas de Meibomian. Entonces, lo que hace es que destruye los vasos, eh, destruye esos vasitos que están de pronto en la rosácea, como que uno ve el párpado que tiene telangiectasis en todo el borde del párpado. Entonces, lo cierra esos vasos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay vasodilatación, no hay muchos vasos, entonces hay mucha llegada de citoquinas inflamatorias. Entonces, la idea es que se disminuya toda esa llegada de citoquinas con esos vasos que hay allí. De hecho, hace poco revisamos un artículo donde están poniendo Avastin en los pacientes que tienen rosácea para disminuir esos vasos. Me pareció súper interesante. Vamos a ver si sigue, vamos a revisar más en profundidad ese tema porque podría ser una buena opción sumado a este tratamiento, por ejemplo, del IPL. Entonces se disminuye toda esa vasculatura, se disminuye toda esa vasculatura del borde libre del párpado y eso disminuye todo el proceso inflamatorio y eso sí es supremamente evidente. El calor que genera la luz pulsada derrite el meibo. Yo la verdad, yo estaba como muy escéptica de que eso de verdad pasara, pero ya hice un paciente y es increíble cómo después de hacerle el IPL, le hice expresión de párpados y salió facilísimo. Entonces, yo la verdad no le tenía fe a eso, pero sí funcionó. Entonces, con el IPL vamos a manejar básicamente disfunción de meibomio, pero no me sirve donde ya las glándulas están muertas. O sea, estas cosas hay que tratar de identificarlas anticipadamente. Por eso digo yo que esa, esa, ese equipo que nos mide la sensibilidad de la córnea va a ser mucho mejor para no llegar a los pacientes ya con cero glándulas de meibomio, que ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, como para no irnos hoy sin revisar algo más de tratamiento, pues básicamente ya sabemos que las lágrimas, las compresas, el calor en casa, lo recomiendan siempre. Si el paciente lo hace juicioso, es posiblemente algo que puede funcionar, pero la temperatura tiene que ser buena temperatura. Ojalá uno pudiera medir hasta qué temperatura se está llegando en el antifaz, porque tendría que ser un antifaz que llegara por ahí a 40 grados y que por lo menos tuviera 5 minutos caliente para que ese MEIBO pueda salir de allí. El uso de antiinflamatorios tópicos. Este es un antievaporativo que se llama Mievo. Este ya está en el mercado, lo vi, pero vale, si tienen seguro médico en Estados Unidos, les vale $250 al mes. Y si no tienen seguro médico, les vale $900. Entonces, si eso está allá, ¿cómo verá? Aquí no creamos que vaya a llegar, pero básicamente reemplaza la película lipídica de la lágrima. Y pues obviamente antiinfecciosos como por ejemplo la citromicina, que es un antiinfeccioso, pero no lo usamos como antiinfeccioso, sino que lo estamos utilizando para bajar las metaloproteinasas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si me sale la metaloproteinasa alta, yo sé que de pronto un Meibos, que es el medicamento que nosotros manejamos con la citromicina, podría funcionar en ese paciente. Pues obviamente la limpieza que se va a hacer aquí en la unidad, la limpieza se puede hacer ahí, cada uno la puede hacer en su consultorio a su paciente. Los tratamientos térmicos, eh, que hay varios equipos que se pueden utilizar y que también lo vamos a tener aquí en la unidad, un tratamiento térmico. Sondaje y limpieza de las glándulas. El sondaje a veces no es tan fácil. Hay unas cánulas que son las cánulas de masking y es con las que que yo les digo que la glandulita se va taponando de epitelio queratinizado. Entonces uno tiene que meterse dentro de la glandulita y destaparla. El problema es que eso es tan delgadito que uno hace rutas diferentes y puede romper las paredes del ducto. Entonces, no es tan fácil y tampoco confío yo que no vaya a generar no más inflamación ni daño de la glándula. Bueno, la radiofrecuencia, el LT, que son otros tratamientos que vamos a ver más adelante. Hay un spray nasal que están manejando para la neuromodulación y básicamente lo que hace es que estimula unos receptores en la superficie, unos receptores que hacen que se produzca, que hace que haya un mensaje de que produzca más lágrima el ojo. Creo que era esta veranicline, creo que era un medicamento que utilizaban para dejar de fumar.
Entonces yo me pensaba si es que el paciente le daba lagrimeo cuando se estaba tratando de dejar de fumar, porque se dieron cuenta que eso funcionó. El acoltremol también estimula los receptores que aumentan la producción de lágrima y este TRPM8 también, pero pues si este fue el que vi que valía 250, pues no sé esto qué va a pasar. Pero pues ya hay cosas que están funcionando, obviamente que con el tiempo las cosas podrán ser más asequibles a nuestros pacientes. Y ya las otras terapias biológicas, un autólogo, el plasma rico en plaquetas, que ya son para casos muy graves donde el paciente ya tiene daño de la superficie ocular importante y pues otras cosas que son como la oclusión de puntos. Pero me pareció interesante ver que hay unos nuevos fármacos muy relacionados con poder medir a tiempo cómo está dañado neurológicamente pues el ojo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Doctora Necha, no hay preguntas. Sí, dime. Eh, pues por lo menos yo generalmente pongo alcaíne justo antes como de iniciar el examen oftalmológico, o sea, de sentarme en la lámpara y ver al paciente. Tú dijiste en la charla que no pusiéramos alcaíne previo, entonces, ¿cómo se haría como la instilación de fluoresceína para que no le moleste tanto al paciente? No, no hay forma de barder al paciente. Sino que es que como nosotros tenemos tirillas, tú no le puedes poner la tirilla así y sobársela en el ojo porque pues eso le va a ocasionar un dolor intenso. Uno con mucha delicadeza bajas el párpado, buscas un poquitico del lago lagrimal que tiene el paciente y pones la tirita ahí. O sea, la pones, o sea, eso lo hago todo el tiempo y no tenés que meter la tira como que se le quedó pegado el ojo al paciente, no. Si tú le buscas el laguito lagrimal que tiene y diluyes ahí, el paciente, pues sí, le decís, bárdete un poquito, pero no es una cosa bárbara porque es más la erosión que ocasiona la tirilla sobre el párpado que el líquido que se desprende al diluirse en el poquito de lágrima. Mm, gracias, doctora. Sí. ¿Listo? Blanquita, ¿no hay ninguna pregunta? Sí, doctora, hay una pregunta en el chat. Dice, a nivel local, ¿qué medicamento es más recomendable? ¿A nivel local qué? A nivel local, ¿qué medicamento es más recomendable? ¿Para qué? O sea, a nivel local, para las glándulas de meibomio, no tenemos. No tenemos. O sea, un medicamento que me quite la creatinización que hay en el borde o que me estimule producción de lágrima, no tenemos a nivel local. Nosotros tenemos lubricantes, tenemos todos los lubricantes pues, que hay en el mercado que todos conocemos. Tenemos la citromicina cuando tenemos un paciente que tenga pues, inflamación de la superficie del ojo y que tenga disfunción de las glándulas de meibomio, que tenga rosácea. Manejamos medicamento oral de pronto en los pacientes que tienen una inflamación severa de las glándulas de meibomio eh, con daño de la superficie ocular importante. Ahí manejo derivados de la tetraciclina oral durante 8 semanas, pero es que es dependiendo cómo el paciente se sienta y específicamente cuál es el target del tratamiento que vayamos a hacer.